La violencia en los estadios no para, aumenta cada día más. La pregunta es, ¿qué se necesita para ponerle freno a los hechos violentos que se están haciendo costumbre en el fútbol mexicano? El aumento de la violencia entre las barras de los equipos tiene muchos responsables y para detenerlos hay que tomar medidas en conjunto. El sociólogo José María Infante afirma que para erradicar los lamentables acontecimientos que se suscitan en las tribunas es necesario reforzar medidas y tener estrategias de seguridad. Otro punto es tener un documento de identidad de los hinchas. Los directivos y la policía y las fuerzas de seguridad pueden saber perfectamente quiénes son y controlar el ingreso de una manera específica y demás. En opinión del especialista, la pasión y el fanatismo de los seguidores también puede ser factor para encender la mecha en las tribunas. Un partido de fútbol no determina el mundo ni la vida de la gente, etcétera, etcétera. Es decir, aprender que bueno, se gana y se pierde siempre, pero eso no es el fin de la vida. Exjugadores de Tigres y Rayados externan su opinión sobre la ola de violencia en el balompié nacional. Antes el aficionado iba solo, y solo uno no se anima tanto. Y ahora van en grupos, en barras que les llaman, ¿verdad? Probablemente la mayoría no trae la intención de ser agresor, pero en grupo agarra el valor y se animan. Se esconden atrás, tiran y corren. La violencia en la cancha, la impunidad en los castigos es un reflejo de lo que se vive en nuestra sociedad. Factor un poco la realidad de lo que se vive también, la incertidumbre en todo, en los niveles políticos, la parte económica. La gente traslada a veces sus problemas a una cancha de fútbol cuando no tendría que ser así. Y si los árbitros toman una actitud permisiva y entonces empieza a crearse un clima de golpeo y de golpeteo, etcétera, etcétera. El fútbol ha evolucionado, las actitudes violentas están alejando a las familias. Ir al fútbol es ya una aventura, porque quién sabe cómo regrese uno a casa. Creo que estamos en un punto en que todavía es controlable y todavía es, si se toman medidas adecuadas, es posible evitar y que lleguemos a la afición inglesa. Con imágenes de José Lugo, Omar Tinoco, Noticieros Televisa. Increíble, Esto hay que ponerle mano y a grandes males, grandes remedios, Milo. Sí, esto que vimos me parece que es efecto de alguien está sembrando enfermizamente así choque entre los equipos. Y eso es, aquí en Monterrey es grave, ¿eh? Y la consecuencia es esto. O sea, lo que tú siembras, cosechas. Claro. Y están haciendo que los aficionados de un equipo odien a los del otro equipo. Hablo de Rayados a Tigres, Tigres a Rayados. Los antis. Es muy difícil que no nada más es aquí en Monterrey, es en todo el mundo. Sí, pero aquí es exagerado. Simplemente nada más nos damos cuenta cómo viven el fútbol, cómo ven el fútbol. Allá en Argentina se matan allá en un clásico Boca contra River. Pero todo empieza con los medios. Sí. Exactamente. No creo que la gente sola produzca la violencia, ¿eh? Pero, algo le metiste acá. Pero también los directivos que fueron los que, bueno, sobre todo, hay que decirlo, el grupo Pachuca fue el que trajo a un peladito ahí de Centroamérica o de Sudamérica a armar este tipo de aficionados, el modelo de barras donde los directivos, no nos hagamos, son cómplices porque les permiten, simplemente aquí, tú vas al estadio como aficionado y no puedes llevar una bandera de tu equipo, porque trae una asta y le puedes pegar. Y vean a las barras, tanto la de Tigres como Rayados, con, no digo palitos, tubos, con tubos, sí. Y los dejan permitir. No, es que ellos están resguardados. Espérame, ¿cómo va a tener más derecho alguien de la barra? Ahí no mides a tu afición por igual. Es porque que como ellos sí, nosotros como aficionados no podemos llevar una banderita. Sí, la gran diferencia está, y este ejemplo lo he puesto varias veces aquí. Hace 2 o 3 años cumplía años el Chaco Jiménez del Cruz Azul. Sí. Jugaba Tigres Cruz Azul. Se quedó Lucas Lobos y alguien, creo que Damián, con él a celebrar. Claro. Fíjate nomás. Entonces, ¿dónde está la diferencia de es que lo como que le dices al tú, joven Milo, a lo que hace el profesional? Como dices tú, como bien lo dices, desafortunadamente a la afición, sobre todo los barristas, confunden, porque así los enseñaron, a que para ser buen aficionado a un equipo tienes que odiar al otro. Sí. ¿Sí? Entonces, yo estoy seguro
y yo creo que la mayoría, ustedes a lo mejor puedan coincidir, de que los barristas van más, o odian más a los integrantes de la barra al equipo contraria que a tu propio equipo. Porque a final de cuentas las barras están en el estadio, están brinque y brinque, salte y salte, y ni siquiera están viendo el partido. Pero es que yo creo que normalmente eso se puede controlar tan fácil, se dice entre comillas, pero creo que en el fútbol mexicano hay la infraestructura, los equipos tienen la solvencia para más elementos. O sea, por ejemplo, volvemos a tocar el tema de lo que pasó en Veracruz. Es increíble que cómo se pasa de una cabecera a otra y ni un solo policía los pudo detener. O sea, y es una tontería que le echen la culpa a los Tigres. Yo en ese momento, yo dije, me acuerdo que platicaba con amigos de que es que aquí no es quién tuvo la culpa, es dónde está la autoridad, no puede ser posible. A mí me tocó ir a un clásico en el estadio universitario. Yo que soy aficionado Tigre, estaba viendo el clásico, terminaban 3-3. Y me tocó estar en la misma cabecera que la Adicción. La Adicción estaba, no sé, a unos 20 metros de mí. Pero estaba súper resguardado de mucha gente, de los policías. Y me acuerdo que primero sacaron a los de la Adicción. Exacto. Y la gente incluso se enojaba de, ¿por qué sacas primero a ellos y no nosotros, los Tigres? Yo de repente me puse a ver y vi que dentro de la misma Adicción había chavos con la camisa de Tigres e incluso un chavo con la camisa de Rayados con su novia camisa de Tigres. Como que mientras no haya una provocación, como que pues se pueden llevar bien, ¿no? Y yo me tomé el riesgo porque yo tenía ese día tenía un poquito de prisa. Y dije, no, pues me metí entre ellos. Y yo traía la camisa de Tigres. Me metí entre ellos y me fui hacia abajo porque vi que estaban en armonía. Y estaban los policías alrededor de ellos. Salimos del estadio y cada quien para su lado. Pero vaya, estaba resguardado. Pero porque habían quedado 3-3, porque si hubieran perdido. Ah, claro. Claro. Pero a lo que voy. Pero a lo que voy la bronca en el último clásico, iba yo con mi hijo por en medio de donde estaban agarrando esa bronca que pasaron ahí. Que la porra de Tigres venía de la Pastora, quién sé por qué los dejaron que se juntaran ahí, porque sabían que tenían que venir hacia un lado. Los Rayados ya lo están esperando. Los policías se hicieron valla y todos pasando por en medio de la bronca. Sí. Oye, tanto que, por ejemplo, que cuando vamos al estadio, fíjate, Juan Manuel, ves a los policías, está viendo el agresor, está viendo el otro y no les hace nada. Oye, tan fácil es intercéptalos, llévatelos, quítales el abono, quítales todo, y si se acabó, ahora, y esa es una manera de cómo puedes arreglar todo eso, pero no lo hacen. ¿Dónde quedaron las declaraciones de los distintos gobiernos de cada estado o de todo el país que habían puesto que cualquier persona que agrediera dentro de un estadio, que provocara un daño en la cancha, era ya un delito federal? Entonces, si los Rayados siguen yendo a los partidos, ¿dónde está? Quedó? Después de lo que pasó en ¿Dónde Puebla? quedó eso? ¿Dónde están esas aplicaciones? Ya nos marcan el último corte de la noche. Vamos a regresar con una encuesta en donde Pedro Caballero le pregunta a la afición ¿cuál es tu calificación del arbitraje mexicano? Ahorita la vemos.